Bien, ha llegado el día, hoy es el día en que vamos a concluir el Evangelio de Marcos y va a ser una conclusión apoteósica porque se lo merece. Hemos pasado, estaba calculando más o menos unos 25, 26, 27 mensajes que hemos hecho en este libro, incluyendo algunos repasos, algunas cosas extras. Algunas veces que tomamos solamente alguna porción por alguna ocasión especial, como fue el domingo pasado. Pero hoy día vamos a terminar con el capítulo 16. Una conclusión muy importante, muy interesante además. Este último capítulo se va a llamar La gran victoria del siervo. Capítulo 16 del Evangelio de Marcos. ¿Cómo estamos? ¿Animados? Amén. Pero ¿sabe qué? Houston, tenemos un problema. Y un problema no menor, del cual queremos dedicar una parte de este tiempo a este problema. Y no es un problema menor, porque se trata de la autenticidad justamente de la última parte de este Evangelio, si es auténtico, si es de la Biblia o si no es de la Biblia. Y no puedo pasar por alto esto. O sea, yo pude seguir predicando los últimos versículos y ustedes, todo ok, pero quedarían con alguna duda si tienen una Biblia moderna con anotaciones o si tienen esta inquietud por buscar más datos. Entonces, no puedo pasar por alto esto. Vamos a dedicar la mitad del tiempo a explicar lo que está pasando aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Les voy a invitar a que veamos un poquitito aquí a algunas cosas que hemos puesto, otras que hemos tratado. Vamos a recordar de una forma bien simple y sencilla, espero. Vamos a hacer un poquito de apologética. Vamos a defender el texto del capítulo 16 de Marcos, porque todo el mundo se ha dedicado a criticarlo. Así que es necesario que alguien diga algo frente a eso y por lo menos poder dar alguna base para ver si vamos a tener un fin apoteósico o no. Si realmente tenemos aquí la victoria del siervo, si hay unidad, si hay coherencia, si este pasaje realmente está conectado a lo anterior o no. Eso es lo que vamos a ver un poquito. Fíjense aquí, según el doctor Davison, y hay muchos doctores, Tischendorf, Tregles, Norton, Griesbach, y conozco a todos esos y los que han escrito, pero aquí algunas resúmenes. Según este doctor Davison, ni la fraseología ni el estilo de la sección son favorables para decir que esta sección sea auténtica. Es decir, del versículo 9 al 20, toda esa sección por estilo y fraseología dicen que por ese tema no es favorable que esté en nuestra Biblia como algo auténtico. Las peculiaridades características que impregnan el Evangelio de Marcos no aparecen en él, ojo con eso, pero por el contrario se introducen términos y expresiones que son ajenas al autor que escribió el resto del Evangelio, dicen ellos. Frases y palabras las cuales Marcos nunca emplea, o bien términos para los cuales él emplea otras palabras. Estas son las impugnaciones contra la autenticidad de este pasaje. Leo otra de Meyer, dice: con el verso 9, de pronto nos encontramos con un proceso de extractos totalmente diferentes al modo previo de la narrativa. Marcos no contiene la palabra, por ejemplo, inmediatamente, esto y luego, y salieron esa rapidez que tiene el Evangelio. Dicen los críticos, Tischendorf, que encontró uno de estos manuscritos, dice que el Evangelio, o esta parte del Evangelio es individual, de una manera aborrecible con el modo de Marcos. Así que en cuanto al contenido, diríamos la evidencia interna de este pasaje, estas son las impugnaciones. Diferencias de dicción y de construcción, diferencia de fraseología y estilo, diferencias de términos y expresiones, diferencias de palabras y frases. Es decir, como las frases no son reconocibles al resto del Evangelio, entonces esto debe ser espurio, es la palabra para referirse. Mire, es cierto que en algunos manuscritos antiguos no aparece este pasaje, pero ya vamos a ver, hay una situación ahí que tenemos que tratar.
Mire un poquitito más aquí. Si usted tiene o usa esa Biblia, la NTV, dice al pie de página, en el versículo 16:8, los manuscritos más antiguos y confiables del Evangelio de Marcos terminan aquí, en el versículo 8. Fíjense la frase, más antiguos y confiables. ¿Por ser antiguo es algo confiable? Hay que hacerse esas preguntas. Las hicimos en algún momento. La Biblia NBI tiene una raya de lado a lado con la siguiente nota al pie. Los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Marcos 16, 9 al 20. En lugar de este pasaje, algunos manuscritos incluyen una conclusión más breve. Es decir, ponen prácticamente un versículo que fue anotado. Eso sí que está muy lejos de cómo escribe Marcos. Lo pueden encontrar en la Biblia del lenguaje sencillo y la Biblia de las Américas. Ese final breve, para que no termine ahí, simplemente miren el verso 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y ahí termina. Ahí termina. Otras Biblias, como una versión, por ejemplo, más moderna de la Valera 60 que usamos, está toda esta sección entre corchetes, para decir, aquí hay una duda, aquí hay algo que a lo mejor no debería estar. Yo sé, este es un tema difícil porque se enojan conmigo que soy Valera sesentómano y esas son las acusaciones a mi persona. Pero yo soy pastor, estoy al frente de una congregación y tengo que decirles. Y los que de alguna manera me critican no tienen a quién responder, no tienen que tener una palabra decisiva. Y esto me ha traído alguna dificultad al principio aquí en nuestra iglesia también, incluso casi corrió sangre. El problema era que era mi sangre. Pero gracias a Dios sentamos una base en cuanto a esto. Esta es la versión que vamos a usar y ustedes pueden investigar, hay mucho que ver. Pero sigamos, porque la cosa tomó cara y nombre. Miren esto. Es el pastor John MacArthur y tiene un mensaje en YouTube y se titula en Marcos 16 hay un pasaje espurio. Y esto nos duele mucho porque el pastor MacArthur es un hombre de Dios, defensor de la Escritura y de la veracidad y la claridad y la coherencia y la permanencia y de todo lo que ustedes quieran de la palabra. Pero esta parte no me agradó. Ustedes lo pueden escribir y escuchar y pueden sacar sus conclusiones. Pero esto es algo complicado porque lo que él hace en su mensaje es repetir lo que estos autores, estos críticos del 1800, imagínense, las cosas que él va a decir son de mucho tiempo atrás y al parecer no las verificó, por lo menos no hizo una crítica a lo que todos dicen, simplemente hace un resumen. Y yo no estoy aquí para criticarlo a él. Compren sus libros, léanlos, síganlo. Yo no tengo muchos libros, pero son buenos los libros que él tiene. Pero para mí, personalmente, es una opinión personal, aquí se equivoca. Si alguien tiene problema con la palabra espurio, esa palabra significa que es falso, ilegítimo y no auténtico. Es decir, a esta pregunta que titula su mensaje, no sé si es mensaje en realidad porque él no predica, simplemente da las razones por las cuales él cree que este pasaje no es auténtico, y lo pueden ver. Y la palabra espurio es la que se usa. Falso, ilegítimo y no auténtico. Pero vamos a ver. Ustedes saben que para validar un pasaje, un trozo de la Escritura, hay evidencia externa que tiene que ver con manuscritos y ese tema, y hay una evidencia interna que tiene que ver con lo que dice el texto y su coherencia con la Escritura misma. Vamos a ver un poquito la evidencia externa. Este trabajo lo hice hace varios años atrás. Estudiamos esto, es un repaso breve. Hay estos dos códices, Vaticano y Sinaítico, de donde se originan las diferencias, donde aparecen 25 versículos que en las Biblias modernas no están. De estos textos, básicamente, aquí tengo un libro de Metzger y es la base
de la prueba, supuesta prueba, de que estos manuscritos son más confiables. Pero siempre este libro, que se llama Un comentario textual del Nuevo Testamento griego, habla en términos de posibilidades. Creemos, podría ser, lo más probable, y es cosa de subrayarlo. Yo he subrayado este libro, está lleno de eso. Son teorías no comprobadas. Es como la teoría de la evolución. Suponemos, creemos, tantos años, tantos para atrás, para adelante, pero no es algo que sea concluyente para decir así es. Entonces eso ha traído perjuicio para la credibilidad de la palabra. Bueno, ellos tienen que reconocer, los críticos, que la mayoría de los cambios en las Biblias modernas vienen de estos dos manuscritos y los hemos estudiado. ¿Es cierto que un manuscrito cuanto más antiguo es más fidedigno y confiable? Vamos a ver. Señalemos finalmente que además del Sinaítico y el Vaticano ni siquiera son coincidentes entre sí. El Vaticano, ese manuscrito, contiene cerca de 8.000 alteraciones y el Sinaítico cerca de 9.000 en relación con el texto recibido, que es la base de nuestra Biblia, pero esas variaciones ni siquiera son las mismas en los dos manuscritos. Es decir, estos dos manuscritos no son iguales. De hecho, el Sinaítico y el Vaticano discrepan entre sí no menos de una docena de veces por página. Es decir, si usted cree la aseveración de ahí arriba, que un manuscrito antiguo es más fidedigno y confiable, esto elimina completamente esa realidad. Porque estos dos manuscritos son del mismo siglo, de la misma zona, y no coinciden docena de veces por página. Así que eso de cuanto más antiguo es más fidedigno y confiable no es verdad. Simplemente no es verdad. Como muy bien señaló Caldwell, vimos eso la vez anterior, en el 70% de los versículos de los evangelios, el Sinaítico y el Vaticano discrepan. En palabras de Burgon, John Burgon es un autor, es más fácil encontrar dos versículos consecutivos en los que estos manuscritos difieran que dos en los que concuerden. Así que esto es muy grave. Es muy grave porque estamos poniendo suposiciones sobre el texto y la credibilidad de la Escritura. Hermanos, somos muy ingenuos. Siempre Satanás ha atacado la veracidad de la palabra de Dios con que Dios os ha dicho desde el principio. Pero creemos que con toda la modernidad ahora estamos mucho mejor que antes y no es así. Porque la palabra de Dios está siendo puesta en duda, en duda. Mire, esto es muy grave porque derrumba completamente el sofisma o el mito. Un sofisma es una mentira que se hace pasar por verdad. Hemos estudiado eso cuando vimos la ideología de género, cuando vemos la evolución, cuando vemos todos esos temas. Se repite y se repite y se repite tanto un concepto que la gente ya no piensa en él. Lo recibe así nomás. ¿Se acuerda cuando estudiamos de Goebbels? Este hombre que era uno de las manos derechas de Hitler. Repítanle una mentira a la gente y al final la gente va a creer que es verdad. Y es lo que ha pasado. Los manuscritos más antiguos no son los más fieles ni fidedignos. No, porque puede ser muy antiguo, pero muy corrupto. No tiene nada que ver. Ustedes pueden seguir buscando, hay material para el lado positivo que defiende el texto tanto como para atacarlo. Así que ustedes pueden hacer ese trabajo. Mire, esta observación, esto lo hice como les dije hace un tiempo atrás. Este es el Códice Vaticano y vamos a ver, usted se va a dar cuenta solamente mirando que aquí está pasando algo. Mire, este es el Evangelio de Mateo. Quiero que se fijen en lo siguiente. Esta es la terminación de Mateo. Hay un párrafo y aquí termina Mateo 28 y dice Kata Matthaion, que significa según Mateo. Y en la siguiente, y se deja en blanco toda la columna, y la siguiente comienza el Evangelio de Marcos. Eso es en el caso cómo termina Mateo. ¿Cómo termina Lucas? Lucas termina aquí, casi justo al final del párrafo, Kata Lucán, aquí abajo para terminar el Evangelio, y en la siguiente columna comienza Juan, el Evangelio de Juan. ¿Cómo termina Juan? El Evangelio de Juan en este manuscrito termina, aquí el Evangelio de Juan, Kata Johannen,
se deja todo el espacio de esa columna y comienza una nueva columna con una rayita verde para Hechos, el libro de los Hechos. ¿Cómo termina Hechos? Aquí está la página siguiente, por eso la puse de esa manera. Termina Hechos, se deja el espacio y comienza con una rayita verde el siguiente libro. Después tenemos Romanos. ¿Cómo termina Romanos? De la misma manera. Y así revisé todo el Nuevo Testamento y cada vez es igual. Se deja la línea en blanco y se comienza algo nuevo. Pero en Marcos, mire lo que pasa. Termina Marcos, vean ustedes con sus ojos, y queda lo que corresponde ahí y hay toda una columna en blanco. Y aquí comienza Lucas con la rayita verde. Cuando uno mira eso, distinto a todo el resto del Nuevo Testamento, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es la conclusión? Que ahí falta algo. Falta algo. Nunca, creo, el silencio fue más elocuente que esto. Algo falta. Algo falta. Por este simple recurso empleado aquí, por extraño que parezca, el Códice Vaticano está, en términos de Marcos 16, 9 al 20, está hecho para refutarse a sí mismo. Pero estos son los más confiables. Mire, aquí está cada uno de los evangelios y ahí falta toda la columna, la única vez. Por eso digo, hay argumentos, pero hoy día todo lo que es la enseñanza, no, es que esos versículos no están ahí porque los manuscritos más antiguos, es todo lo que el mundo dice. Vamos a ver la evidencia interna, lo que el mismo texto estaría diciendo. Voy a darle un resumen, está un poco difícil la traducción, pero voy a tratar de resumir lo que el pastor MacArthur hace en este resumen de evidencia interna. Y vamos a ver algunas cosas cuando prediquemos el capítulo. Muy bien, vamos arriba. Primero, dice él, hay una transición abrupta. Ahora les digo, todos estos argumentos de años vienen ya. Él solamente los da a conocer. Hizo un resumen de eso y lo leyó. Hay una transición abrupta, viendo pues, dice el versículo 9, así comienza. No continúa el verso 8, mujeres huyendo, pronombre, hay un pronombre, dice él, sin antecedente. Es decir, hay algo abrupto aquí en cuanto al término del capítulo 16, versículo 8 con el resto. En segundo lugar dice que presenta a María Magdalena, porque en el verso 9 dice que había huido de ella 7 demonios. Presenta a María Magdalena, dice, es algo raro, ya que ha aparecido 3 veces en la historia. No necesitamos otra presentación de María. Número 3 dice, ángeles hablaron a Pedro de Jesús. Eso es raro, pero se refiere, imagino yo, que se le dice en el versículo 7, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Es decir, la reunión con los discípulos va a ser en Galilea. Los ángeles hablaron a Pedro, un mensaje de Jesús, sería más o menos la idea. Pero en 9 y 20 se presenta en Jerusalén. ¿No fue en Galilea la cita? Entonces aquí hay un error. Porque debían juntarse en Galilea y aquí en el resto del capítulo los vemos en Jerusalén. Vamos a ver si es un error. Verso 9 al 20, número 4, el vocabulario no usado por Marcos, 18 términos. Hay en este pasaje un vocabulario que Marcos no usa, hasta 18 términos. Comentario mío sugiere que el estilo no es el de Marcos. 5, la estructura de la sección es diferente de la manera normal. Es decir, es un resumen de cosas tomadas de todos lados. Alguien tomó un poquito de acá, un poquito de allá y hizo un final para que Marcos no termine así tan con miedo. Es lo que está diciendo. Número 6, el término Señor Jesús aparece solo aquí, no en otro lugar en el Evangelio. Entonces esto es dudoso. 7, la idea de no creer, 3 veces que aparece aquí, no está en otro lugar en Marcos, dice. Vamos a ver. Y número 8, serpientes y venenos no está en ningún otro evangelio. Y esas son la evidencia interna para que él considere que capítulo 16, verso 9 al 20, es
espurio. Les voy a dar algunas defensas apologéticas en cuanto a esto que se ha dicho. Algunas, otras las vamos a ver cuando entremos en el pasaje mismo. Bueno, estas son suposiciones. Realmente eso son. Por el estilo, vamos a dejar esto al margen y fuera. Hay algunos que dicen que hay un autor póstumo que agregó este final al Evangelio. Puede ser, no se puede comprobar, tampoco se puede negar. Pero si Dios quisiera hacer eso, usar a otra persona para terminar el Evangelio, ¿cuál es el problema? ¿Sabía usted que de Deuteronomio 34, el último capítulo de Deuteronomio, no lo escribió Moisés? Ahí se describe la muerte de Moisés. Yo no sé cómo se puede estar muerto y escribir. Obviamente alguien lo escribió y se agregó. ¿Cuál es el problema con eso? Ni un problema, si Dios quiso preservar este capítulo de esa manera. Así que diríamos que ese pasaje, ese capítulo 34 es espurio porque alguien lo agregó y el Señor lo permitió de esa manera. Por ejemplo, Josué 24, nuevamente, la muerte de Josué. Tampoco él escribió su propia muerte, pero está en nuestra Biblia y nadie se le ocurriría decir que Josué, todo el libro es espurio porque ahí hay un agregado que no pertenece al autor original. Nadie haría eso. Ahora, en cuanto a esto de que del capítulo es sentencioso, quiere decir que son frases cortas para describir ciertos aspectos. Porque vean que aparece 2 versículos para Jesús apareciendo a otros discípulos, unos pocos para lo que tiene que ver con ir y predicar a toda criatura, y 2 versículos nomás para el tema de la ascensión, y así muy cortito y resumido. Entonces, perdón, pero dice él, Marcos no escribe así. Y yo le puedo decir que es todo lo contrario. Miren el capítulo 1, Marcos capítulo 1, y lo hemos estudiado. Marcos capítulo 1, versículo 1 al 20, está escrito de la misma manera. Fíjense, el bautismo de Jesús, 3 versículos. La tentación de Jesús, 2 versículos. El ministerio del Señor Jesucristo, 2 versículos más. El llamado de los pecadores, 4 o 5 versículos. Y faltan muchos detalles. Fíjense que la tentación de Jesús, no hay ninguna de las 3 tentaciones que el Señor experimentó. Evidencia interna. El libro termina como comienza. No es verdad que Marcos no escriba de esta manera. Él lo hace, esta es la evidencia. Está aquí mismo en la palabra. Así que breves comunicados, como dicen ellos, y sentencias vagamente conectados, algo que no es propio del autor, es mentira. Este capítulo 1 lo desmiente. El bautismo, muy cortito ahí, dice del 9 al 11, y hay tremendo y un montón de detalles que Marcos no considera en la introducción. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que el capítulo 1 también es espurio? ¿Cómo puede ser espurio un evangelio que comienza como termina? El peso de la evidencia no está sino detrás de los eruditos que elaboran estas especulaciones. Me está llamando un crítico. Ahora, ellos hablan de frases o palabras o conceptos que no usa Marcos en su evangelio. Por ejemplo, esto de ver. Había sido visto por ella y que vio acá. Si ustedes recuerdan el capítulo 16 del 1 al 8, el énfasis está en ver, venir y ver. Miren dónde ha sido puesto. Así que es completamente fuera de lugar esa aseveración. Dice un autor, hay no menos de 45 verbos griegos de uso privado de San Marcos y de Lucas, que solamente ellos usaron. Dice el pastor que la palabra o la expresión que no creyeron, ya lo vamos a ver dentro del texto, porque lo que Jesús ha estado diciendo todo el rato, ¿se acuerdan? Incrédulos, y los llama duros de corazón, no entiendo eso. Por ejemplo, esa idea de que la frase Señor Jesús, no aparece en otro lugar de Marcos,
¿Será eso una prueba suficiente? ¿Saben ustedes que en todo el libro de Marcos no aparece la palabra Jesucristo, excepto en el capítulo 1? La única vez. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y no aparece más. Entonces, ¿es una prueba eso realmente? Que el nombre del Señor no aparezca. ¿Sabe qué? El Evangelio de Lucas. Lucas nunca llama a nuestro Señor Jesús, nunca lo llama Jesucristo. Nunca. ¿Sería una razón para sospechar de la autenticidad de Lucas? ¿Cómo no va a llamar a Jesús Jesucristo? El Evangelio de Juan, mire, en esto de términos que se usan una vez y nunca más. El Evangelio de Juan, capítulo 1, usa 3 veces una designación para Jesucristo, que es el verbo. Solo en ese capítulo. Y no lo usa nunca más. ¿Tendríamos que asumir que el capítulo 1 de Juan es espurio? ¿Se dan cuenta? Es lógica. Lógica dentro del texto. Así que cuidado con estas cosas, porque la fraseología del Espíritu Santo no es la fraseología humana. Esto es palabra de Dios. No podemos resumirlo y bajarlo y rebajarlo a cosas de estilo simplemente y este tipo de cosas. O narrativas o sentencias. Imagínense en cuanto a esto del estilo. Si de repente Marcos está escribiendo y de repente cambia sus palabras y usa otras palabras nuevas para comenzar a escribir, entonces ¿cambió el estilo? Esto del estilo es muy subjetivo. Usted entra a estudiar una carrera, aprende 100 palabras nuevas y las empieza a usar, las comienza a usar. ¿Eso hace que usted pierda su identidad? ¿Usted ya no es usted? Así que, hermano, no pierdas tu estilo. No, nada que ver, absolutamente nada que ver. Vamos a ir a la predicación de este capítulo. Hay otras cosas que voy a mencionar, pero a medida que avancemos. Hemos propuesto como título este capítulo 16, La gran victoria del siervo. Y realmente este es un título, no porque lo hayamos puesto nosotros, que resume bien el final del libro. A lo que apunta todo el libro es a este final, tan potente y tan poderoso como lo tenemos aquí. Vamos a ver la gran victoria del siervo en 3, 4, 5 frases. Primero, venció la muerte, venció el miedo, venció la tristeza, venció la incredulidad, venció la condenación o la transgresión y por último venció la cobardía. Y lo vamos a ver. En primer lugar, venció el Señor Jesucristo la muerte, versículos 1 al 6. Ya tratamos esto la semana pasada. Con otro énfasis, era un día misionero. Pero el Señor Jesucristo venció la muerte. Y están ahí la invitación en el Marcos 16 para ir y ver. No se asusten, dice el versículo 6. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Jesús es la resurrección y la vida. Y vamos a ver en el resto del Evangelio, lo que ya hemos estudiado capítulo a capítulo, cómo se conecta este capítulo 16 completo con lo que ya hemos visto. Recuerdan, en capítulos anteriores, el Señor ha resucitado a la hija de Jairo, capítulo 5, porque Él es la resurrección, Él tiene el poder sobre la muerte. 3 veces el Señor Jesucristo anunció su muerte. En capítulo 8, versículo 31, y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Se los dijo. 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos la segunda vez, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. 8, 9, 31. 10, me gustaría que sea 31, pero es 34. Dice, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor
lo ha enseñado. Dice el Señor Jesucristo, no sé si recuerdan, pero en estos encuentros o encontrones más bien que tuvo con los fariseos de ese tiempo, ahí en el capítulo 12, fíjense, se habla de la resurrección. Y el Señor dice en el 26 y 27, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, de vivos, de vivos. Así que el Señor ha anunciado esto, no está aquí. La muerte ha sido vencida. Ya lo hemos leído, Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, dice Hebreos capítulo 2, esto es, al diablo. En Lucas el ángel le pregunta a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Su resurrección, hermanos, y esto aplicándolo a nosotros, es garantía de nuestra resurrección. Él tiene poder sobre la muerte y nos ha prometido a nosotros que Él nos va a resucitar de la misma manera. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 16 hemos leído. En ese momento del arrebatamiento de la iglesia van a resucitar los muertos. Segundo, venció el miedo, versículos 6 al 8. Así que Él es vencedor, la gran victoria, venció la muerte, venció el miedo. Fíjense que el versículo 6 dice, no os asustéis, no está aquí. Y decid a los discípulos en el versículo 7, y ellas, verso 8, se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Volvieron ellas a tener miedo después? ¿Es el miedo parte de la temática de Marcos? Es que desde capítulo 4, yo creo, versículo 41, cuando Jesús calma la tempestad, temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No es que le tienen miedo a la tormenta en sí, sino al poder de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6, versículo 49. Dice, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. El miedo, los discípulos en el capítulo 14, ¿se acuerdan? Salen huyendo, verso 50. Cuando llega esa turba de soldados a prender al Señor Jesucristo, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron de miedo. Las mujeres les había tomado este temblor y este espanto en el versículo 6 al 8 del capítulo 16. Los discípulos, ¿dónde están? Dice que el Señor Jesús apareció a los 11 mismos en el 16-14, estando ellos sentados a la mesa. Y dice el Evangelio de Juan cómo estaban ellos, cómo estaba la casa. Dice que estaban las puertas cerradas. Ellos estaban encerrados, estaban llenos de miedo, estaban encerrados. El Señor tuvo que aparecer en medio de ellos porque no tenía por dónde entrar. Es como la idea. El miedo atenazaba sus corazones. El Cristo resucitado ha tornado nuestro temor en confianza. La palabra habla de la fe, nuestra fe que vence al mundo. No deberíamos vivir en ese miedo, obviamente debemos tenerle miedo a cruzar la calle imprudentemente o al fuego, a materiales incandescentes o lo que fuera, pero hay un miedo que proviene de la incredulidad, que es pecaminoso. Porque está diciendo, Dios, tú no eres suficiente, deja que yo me cuide. Pero ¿no repite usted en las noches o a sus hijos, en paz me acostaré y asimismo dormiré? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aunque se caiga un avión encima del techo, aún estamos resguardados. A propósito de Salmos, ¿se acuerdan ese que dice, busqué a Jehová y Él me oyó
y me libró de todos mis temores. Si realmente usted ha entregado su confianza plena y totalmente en Jesucristo, el temor debe alejarse de su vida. Debe alejarse de su vida porque Él está en control. Dice la Biblia que el perfecto amor, primera de Juan, echa fuera el temor, ese temor pecaminoso. Muy bien, Él vence la tristeza, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces aquí dicen, bueno, aquí hay es abrupto, pero es solamente que está hablando de otro tema. Nada más que eso, lo hacen casi en cada capítulo. ¿Cómo puede ser eso un argumento? Ahora, se ha dicho esto de María Magdalena. No necesitamos otra presentación de María porque ya ha aparecido. Y eso de que fueron echados 7 demonios es como fuera de lugar, eso es algo como... Pero ¿saben, hermanos, lo que está diciendo este pasaje? Si uno lo mira positivamente, lo que está diciendo es qué privilegio tuvo esta mujer. La primera que vio a Jesucristo resucitado fue una mujer, María Magdalena. Y se agrega este detalle que fueron echados de ella 7 demonios para poner en alto, ¿cierto?, ese privilegio que tuvo ella. Dice el Evangelio de Juan que se dio vuelta y no lo reconoció. Y él le dice, María. Y ella cae al piso y dice, Raboni. Tuvo ese privilegio. ¿Qué cosa? Los críticos dicen que esta expresión fue tomada de Lucas capítulo 8 e insertada ahí. Bueno, Lucas curiosamente se escribió después que el Evangelio de Marcos. Así que, ¿qué privilegio tuvo esta mujer de poder vivir eso? De poder experimentar la primera en la raza humana de contemplar al Salvador resucitado. Fue ella. Los críticos solo pueden ver una base para la sospecha y objeciones que son realmente irrelevantes. La crítica es totalmente irrelevante en esto, porque en el pasaje el Señor se está levantando con poder, está justamente en este punto venciendo la tristeza. Dice, estos son los versículos del 9 al 10, 9 y 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Por eso la tristeza es vencida aquí. Estaban tristes y llorando. Se encuentra con el Salvador, tiene este privilegio sublime. La más pecadora, diríamos, una endemoniada, como tantos endemoniados que el Señor liberó. Pero ella está ahí para ser testigo del Jesucristo vivo. Y lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Qué gran pena. Los discípulos allí encerrados, llenos de miedo, tristes y llorando. Ahora es cosa de imaginar el contexto. Imagina el dolor de los discípulos. En el capítulo 14, todos dijimos que íbamos a estar con él. ¿Se acuerdan? Si es necesario morir contigo, no te negaré, dijeron en el 14:31. También todos decían lo mismo, pero ahí se encuentran que abandonaron al maestro. Y más encima, el maestro murió en la cruz. Así que estaban totalmente desolados y deprimidos. Ya venían tristes porque en el capítulo 14, verso 19 dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Porque uno de ellos lo iba a entregar. Así que está conectado con el resto del libro. Además se agrega que en Getsemaní, Lucas 22 dice que durmieron a causa de la tristeza. Cuando el Señor va a orar, a causa de la tristeza ellos durmieron. Camino a Emaús, ¿se acuerdan que van 2 hombres? Y el Señor les pregunta, ¿qué pláticas son estas que llevan entre vosotros y por qué estáis tristes? Era todo lo que había en el contexto. Había tristeza,
había derrota, había decepción personal, habían todas estas cosas. Pero ¿sabe qué? Y aquí vale la pena citar Juan 16, 20. Capítulo 13, cuando el Señor lava los pies, es el capítulo más triste de toda la Biblia. Pero el Señor les dice en el 14, no se turbe vuestro corazón. Más adelante, capítulo 16, verso 22, 20 y 22. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero que aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aquí está la victoria del Señor Jesucristo sobre la tristeza. Verso 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría, vuestro gozo. Juan 20, versículo 20, Jesús se aparece a los discípulos, estaban ahí encerrados y les dice, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué cosa? Se regocijaron viendo al Señor. El Señor vino para vencer la tristeza y darnos eso que se llama gozo. Curiosamente, estaba leyendo Gálatas 5, los frutos del Espíritu, amor, y las versiones modernas dicen alegría. No es solamente una alegría, es un gozo profundo. Es un estado de estoy bien con mi Dios, como dice el himno. Si usted anda cara larga y peleando todo el día y malhumorado, debería meditar en su corazón. ¿Por qué ese gozo no está venciendo en tu corazón? A veces andamos amargados, no hay razón, no hay razón. Todo el mundo tiene razón para estar triste, pero no tú, que has conocido al Cristo resucitado, que Él te ha salvado de tus pecados y te ha dado vida eterna. Todo puede andar mal, pero eso está bien y es lo mejor, es lo más importante de lo más importante. Número 3, venció la incredulidad, verso 11 al 14. Cuando ellos oyeron que vivía, Marcos 16, 11, ellos cuando oyeron que vivía el Señor Jesucristo y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No lo creyeron. Esto no es propio de Marcos, dicen los críticos. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Ni aun a ellos, a esos dos, camino de Emaús. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, ¿y qué pasa? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es que aquí hay pura incredulidad. Y el pastor MacArthur dice, esto no es propio de Marcos, pero sí es lo que ha estado pasando todo el libro. Es la razón por que el Señor tiene que repetir la multiplicación de los panes y los peces. Es la razón por la que el Señor tiene que repetir por segunda vez el calmar la tempestad en el mar. Porque sus discípulos no creyeron, porque sus discípulos estaban endurecidos. ¿Está conectado este versículo y este pasaje con el resto del libro? Claro que sí. Vean un poco para atrás. ¿Se acuerdan cuando hemos revisado esto? La fraseología es la clave, dicen ellos, para negar. Pero miren aquí, capítulo 6, versos 51 y 52. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Sabe que el Evangelio de Marcos nunca dice que sus discípulos creyeron en Él? Nunca. De hecho, de los 4 evangelios, una vez dice eso, y es en el Evangelio de Juan. Pero ellos no se muestran creyendo en Jesucristo y confiando en Él. Miren después de la alimentación de los 4.000 en el capítulo 8, versículo 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís?
porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, todavía están endurecidos. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Y se los reprocha. Y sabe que el capítulo 16 hace lo mismo. Dice, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad. En griego la palabra reprochar tiene que ver con atacar, con molestar, con acosar. Es decir, el Señor los está reprendiendo una vez más, tal como lo hizo anteriormente, por su incredulidad. Al punto que ninguno de ellos llegó a reconocer a Jesús como el Mesías. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Señor le dice, no te lo reveló carne y sangre, fue Dios. Así que la incredulidad es algo propio en el Evangelio. Miren la otra impugnación. Dice el pastor MacArthur que en el verso 7 Pedro debía ir a Galilea y todo el pasaje está todavía en Jerusalén. ¿Y saben cuál es la razón? La incredulidad. No fueron a Galilea porque no creyeron. Y esa es la razón porque todavía están en Jerusalén. Porque no creyeron. Así que la mayor lucha que va a tener el Señor con ellos a través de todo el Evangelio es con su incredulidad y dureza. Cuando las mujeres aparecen en el Evangelio de Lucas y le dicen, vimos el sepulcro desocupado, ellos dijeron que les pareció locura lo que las mujeres decían. ¿Pero qué están hablando? Pero, ¿sabe? Solo Cristo pudo transformar su incredulidad en una fe invencible, a toda prueba. Solo el Señor Jesucristo pudo hacer de estos discípulos así beligerantes, incrédulos, pensando solo en el reino, que uno a la derecha, que otro a la izquierda, llegaran a ser los mayores y fervientes creyentes que llenaron el mundo con el Evangelio. Lo vamos a revisar en Hechos. Es que la fe que ellos tenían era para enfrentarse a cualquier persona, una fe invencible. ¿Se acuerdan cuál era el más duro de todos en cuanto a esto de la incredulidad? Tomás, si no viere su costado, sus manos. Ellos le habían dicho, al Señor hemos visto. Si no lo veo, no lo creo. Incredulidad hasta el final. ¿Y qué dice el mismo Juan? ¿Se acuerdan la semana pasada? Santocha. Los que no vieron y creyeron. Estoy hablando en lengua aquí, ¿no? Pero los que estuvieron saben de qué se trata. Así que, hermanos, la incredulidad ha sido vencida. Totalmente, avasallantemente. En el capítulo 2 de Hechos vemos que 3.000 personas creen. ¿Y qué está predicando el apóstol Pedro? Cristo ha resucitado. Tal como lo dijo el profeta David. Si no sabían que David era profeta, ahí dice. Tal como él lo dijo. Y su predicación es esa. La predicación del Cristo resucitado. Más adelante se convierte en 5.000 personas más. Podíamos sumar, y eran solo los varones contados ahí, unas 10.000 personas. Que la resurrección del Cristo victorioso rompió completamente su incredulidad. Esas 10.000 personas, después de la escuela dominical el domingo, podían darse una vuelta por la tumba y ver con sus propios ojos. La resurrección de Cristo venció la incredulidad. Verso 15 al 18, venció la condenación. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire el cuadro. Los discípulos nunca creyeron. Están ahí tristes y llorando, llenos de miedo, llenos de dolor, llenos de remordimiento, más encima recién los retaron, bien retados, y ahora el Señor dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué les parece? ¡Qué abrupto!
Por favor, la obra evangelizadora no se hace en el poder humano. Aunque muy ineptos seamos, es en el poder de Dios. Hechos 1:8, recibiréis poder y seréis testigos. Por eso, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y es la razón. ¿Se acuerdan cuál es el tema del evangelio? El siervo que viene a servir. Pero en segundo lugar, vino para dar su vida en rescate por muchos. Y esa es la palabra que hay que predicar. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Capítulo 1, verso 15. Este es el evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje. Un mensaje de arrepentimiento y fe. Ese es el mensaje. No es otro. Pero ese es el evangelio que hay que predicar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. ¿Eso dice? No. La salvación de la condenación es solamente por fe. El bautismo no entra ahí. Por eso no se vuelve a repetir. Qué interesante detalle. Pero es así. El Señor vino a dar su vida en rescate por muchos, para rescatarlos de la condenación eterna, porque Él cree en la condenación cuando en el capítulo 9 Él dice que teniendo dos manos, por ejemplo, no ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, y lo repite 3 veces, el fuego que no puede ser apagado, el fuego que no puede ser apagado, el fuego que nunca se apaga. Así que Jesús predicaba este evangelio de arrepentimiento. ¿Sabe que su prioridad no era sanar a la gente? Ya lo vimos en capítulo 1, verso 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Y es lo que hacía. Predicaba. Esa es la tarea, predicar. Los apóstoles van a predicar y como consecuencia de su predicación van a seguir algunas señales. Y esas señales allí manifestadas las podemos ver en todo el libro de los Hechos, incluido el veneno de serpientes, incluido enfermos que sanan, incluido cosas mortíferas, incluido la expulsión de demonios y nuevas lenguas. Todo está en el libro de los Hechos. Pero si Pablo, porque en el 61, muchos años después, él llega a Roma, hubiese leído esto, habría visto su ministerio aquí descrito. Porque eso es lo que él hizo. Esas señales seguirán. La clave es predicar el evangelio. Seguirán. Ahora, en esto de las palabras que son ajenas del estilo, dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda, y esa es la palabra que se impugna, criatura. No se usa en otra parte. Es una palabra rara. Realmente se usa una vez en Romanos 8:22 y es una expresión paulina. ¿Marcos le copió a Pablo? ¿O Pablo le copió a Marcos? Mire, les tengo que decir así, es una expresión marciana. Suena raro, pero es de Marcos. Así que hermanos, a toda criatura, hay que llevar el evangelio a toda criatura. Porque el Señor vino a vencer la causa de la condenación misma, que son nuestros pecados. Así que ese es nuestro rumbo. Esa es la razón por la cual el Señor nos ha dejado todavía aquí en la tierra, para predicar su palabra. Terminamos con la gran victoria del siervo. Venció la muerte, venció el miedo, venció la tristeza, venció la incredulidad, venció la transgresión o la condenación, pero venció la cobardía.
Y esto me gustó aquí, versos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron, estas expresiones, salieron, predicaron, y en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y así termina el Evangelio. ¿Sabe? La única mención en este aspecto gloriosa de esta, diríamos, reunión de Jesucristo con el Padre aparece aquí. Y es la mejor forma de concluir el Evangelio. Vean el verso 19 de nuevo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pero el pastor prefiere que el Evangelio termine que las mujeres tenían miedo. Miren, el siervo vino a servir y a dar su vida. Aquí se reúne con el Padre y se sienta, descansa de sus obras, porque la mayor obra que él hizo fue dar su vida en rescate por mucho, y fue recibido arriba en el cielo con los brazos abiertos, y se sentó. La obra está hecha una vez y para siempre. Hermanos, este sí es el mejor final para el Evangelio del siervo, para el Evangelio de Marcos, para el Evangelio del Hijo de Dios. Todo lo que hizo se concluye en esto. Va y se sienta y termina su obra que él ha realizado. Una joya aquí en Marcos. Pedro lo predica, vuelve a considerar esto, que el Señor está a la diestra del Padre, y Esteban, capítulo 7 de Hechos, dice que vio el cielo abierto y Jesucristo sentado a la diestra del Padre. ¡Qué buen final! Me gusta más este final. Es de triunfo, es de victoria. Un triunfo cósmico, universal. No está en cualquier silla sentado, no está en cualquier trono. Arriba en el cielo, se sienta a la diestra de Dios. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se acuerdan la oración que Él hizo en Juan capítulo 17? Dijo anticipadamente: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora recíbeme tú al lado tuyo, lo mismo que vemos aquí, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Total, completo. Al Evangelio de Marcos no le falta el capítulo 16. Esa es la verdad. Pero venció la cobardía. ¿Y cómo y por qué? Dice: y el Señor fue recibido arriba, después que les habló. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esa palabrita ellos, ya hemos hecho en otros estudios notarla, porque todo el rato. Verso 11, ellos cuando oyeron que vivía. Verso 13, ellos fueron. Finalmente se apareció, dice el 14, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Porque el evangelista, y este último capítulo, quiere mostrarnos a nosotros que la victoria de la resurrección transformó la vida de ellos. Ya no fueron los mismos. Entendieron, agarraron la onda del capítulo 8, versículo 34, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora sí, ellos lo hicieron, lo entendieron, lo captaron, lo creyeron y salieron a trastornar en el mundo con el Evangelio. Eso es lo que pasa en el final de este capítulo. Es total. Recibieron poder, fueron llenos del Espíritu. Las aspiraciones personales quedaron en el olvido. En el olvido. El Señor les había dicho en Marcos 10, 29, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujeres, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba, dice el verso 30, 100 veces más ahora en este tiempo
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Eso es mucho mejor, es mucho mejor. Y ellos salieron olvidándose de sí mismos, toman la bandera del Evangelio y la van a ondear por donde quiera que van. Ellos. Veamos un poquitito, muy poquito el libro de Hechos. Capítulo 2, versículo 31. Pedro está predicando y dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Están predicando porque su vida cambió. Jesús ha resucitado. Y aquí estoy yo. Pedro dice, predicando la resurrección, lleno de valentía. La cobardía quedó de lado. Le dio la cara a sus hermanos y predicó tremendo sermón. Nunca antes lo había a lo mejor hecho de esta manera. Dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, porque las maravillas y señales confirmaban el mensaje que predicaba Jesucristo. Ahora confirman el mensaje que predican los apóstoles. Capítulo 3, verso 15. ¿Qué están predicando? Y matasteis al autor de la vida, les dice, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Otro mensaje, y el tema es la resurrección. 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Valientes, creyentes, la incredulidad quedó completamente de lado. Versículo 13 de este mismo capítulo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ya no tienen miedo. Por eso venció la resurrección la cobardía de estos hombres. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Le reconocían. Verso 20. ¿Qué dicen? Bueno, ya no vamos a hablar más. Ya que no les parece bien. 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando oran, en el versículo 29, no piden que el Señor mande rayo y destruya a sus enemigos. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Que con denuedo, con valentía hablen. 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y puedo seguir hablando de las valentías que venció la resurrección. Por eso, hermanos, cuando vea esas notitas, descréalas totalmente. Confíen que Dios puso en nuestras manos, a través de la herencia de la Reforma, esto que tenemos en nuestras manos, porque es herencia directa de la Reforma. Y creámoslo. Aquí tenemos la gran victoria del siervo, completito, contundente, al hueso diríamos nosotros. Excelente manera de terminar el Evangelio de Marcos. Alguno dirá, pero pastor, ¿cómo habla de esas cosas, de manuscritos y cosas, y las visitas? Y las visitas no entienden nada. Bueno, que las visitas sepan que nos tomamos muy en serio este libro. Oremos. Padre bendito, damos gracias por tu palabra. Gracias por la victoria de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú venciste la muerte, la incredulidad, la cobardía, las transgresiones, la tristeza. Ayúdanos, Señor, a vivir en relación a este gran capítulo de tu palabra. Que no tengamos dudas, Señor, de que por tu voluntad lo tenemos en nuestras manos y que lo prediquemos con fidelidad y con autoridad y con toda valentía, Señor, tal como los apóstoles lo hacían. Damos gracias a ti por darnos la bendición de estudiar este precioso libro capítulo a capítulo, y que nuestra fe haya sido fortalecida, que nuestro ánimo, Señor, esté muy alto, y que nuestro deseo y ánimo de servirte como tú viniste a servir sea el mismo
y que podamos, Señor, dar a conocer que el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Te bendecimos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.